Bueno, bueno, buenas tardes. Continuando con el módulo de nefrología, los normativos. Vamos a dar la clase hoy de síndrome nefrótico. Para los que no me conocen, mi nombre es Fabián Cepelú, soy jefe de residentes de clínica pediátrica de la residencia de pediatría del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, con la doctora Belén Astengo, coordinadora docente de dicha residencia. Así que esperemos sacar sus dudas y entre todos poder charlar un poco sobre esto. Bueno, como objetivos nos propusimos definir el síndrome nefrótico y su fisiopatología, reconocer las manifestaciones clínicas y las formas de presentación con las que nos podemos encontrar acá en la guardia y en los consultorios, identificar las estrategias terapéuticas para un correcto manejo y poder identificar las complicaciones asociadas a la evolución propias del cuadro de la enfermedad y también las consecuencias o las complicaciones del tratamiento que se instaura en estos pacientes, que por ahí lo vemos más en el largo plazo o en pacientes que ingresan un montón. Bueno, vamos a comenzar con un casito. Tenemos Sofía, es una nena de 7 años que es traída por estar más hinchada y con dificultad en la marcha, dice la mamá. Sabemos que estamos acá dentro de lo que es bloque de nefro. Ya presentamos cuál va a ser la clase, o sea, obviamente sabemos hacia dónde va a apuntar el caso, pero en esta paciente que les consulta por esto, ¿qué quisieran saber? ¿Qué datos le interesan de este motivo de consulta? ¿Qué preguntarían? ¿Qué indagarían? Le llega a la guardia. ¿Y? A la guardia. ¿Y? Bien. ¿Cómo? Organicemos, no. O sea, lo primero que le preguntarías a la mamá sería si es Llega enferma de ahí, algo. Cuando, bien, sistematicemos, no. es el paciente. Ajá. Entonces, cuando empezó, bien. Si tiene otros síntomas visibles. o- Bien, o sea, si siempre fue el mismo lugar que vio hinchadito o evolucionó, bien. ¿Qué más de ese motivo de consulta? Sí, Eso. bien. Bien, No todo ningún cambio de cuerpo. bien, Y después de la dificultad de la marcha, que se pierde, que caminar, que levantarse, se agita. bien. Perfecto. Y después de lo que preguntaba Adri, de sus antecedentes, ¿qué les interesaría saber? Esto que decía, si es una enfermedad previa, si, Previa. si toma algo, ¿qué más? Y tuvo la Ujú. bueno, supongo que Si alguna vez le pasó que la estuvo hinchada como ahora o no. Bien, bien, perfecto. Y pensando ustedes, más allá de que ya sabemos cuál va a ser el diagnóstico, dice que está hinchada, ustedes empiezan a recabar datos, información sobre eso, van pensando, bueno, a ver qué estrategias tendría para poder decir si eso o no es lo que yo estoy pensando. ¿Le pensarían en necesito algo para confirmar, algo para pedir, algo para hacer? Nuestro complementario es Ujú. una función renal mínimo. Si veo que está con edemas, ¿no? Bien, o sea, si vemos edema, pedirían una función renal. Si eso hinchado se traduce en un edema, dicen ustedes. Bien, también. ¿Y qué van a ver ahí? Proteína, Buscarían las proteínas. sí. Bien, Bien, bien. Eh, Bueno. muy bien. Bueno, él tiene 48 horas de evolución del cuadro. También, perfecto. Forma parte del examen físico del hospital, es perfecto. Bueno, tiene 48 horas de evolución. Niega que hay cambios en la orina. Dice que viene orinando igual que siempre, un poco menos, pero igual que siempre. Y como antecedente refiere que tiene broncoespasmos y exantemas frecuentes. Después es una nena sana, no toma ninguna medicación. Es la primera vez que le pasa. No, nada, la notó, más hinchadita y viene. ¿Qué irían a buscar al examen físico de esta nena con ese antecedente que le dice la mamá? Y con ese motivo de consulta. O sea, irían a identificar el edema, ¿sí? ¿Dónde, en qué región, qué área? ¿Y qué características de ese edema buscarían? ¿O cómo tendría que ser? ¿Qué esperarían encontrar? Claro, el grado de edema, por ejemplo. Sinceramente. Claro, si deja fobia, si es godet positivo, cuántas cruces de ese godet, eso si es blando, si es duro, cómo. Mm.
Perfecto. ¿Cómo Sí, es? tiene. ¿Ustedes presionan? ¿Cómo es? ¿Dónde presionan en general? Sobre la tibia. Bien. Nunca ¿Y presionás sacamos. así, sacás o...? No, no sé. Porque, vale, no. O sea, generalmente vamos a la cara Para- anterior de la tibia, Bien. presionamos un poco, 20 segundos o algo, y veo si al retirar deja marca o no deja marca y cómo. Ujú, bien. Y se puede puedo buscar en otro lugar o puedo ver edema en otro lugar. Se la salta también. Se la apoya. Generalmente, ¿dónde va y se junta o se crea ese edema? En las zonas por declive, ¿sí? Bueno. Bueno, el examen físico tenía 100 de cardíaca, 26 de respiratoria, una temperatura 36,1, saturaban 98 y tenía una TA de 105,70. Presenta edema en miembros inferiores, sacro y bipalpebral, Godet 3 cruces, y tiene un abdomen globoso, no doloroso a la palpación, con ruidos presentes, y el resto del examen físico no llama nada la atención. Entonces tienen esta nena que consulta porque la ven más hinchada y observan, tiene edema, ¿qué les parece? ¿Qué piensan? ¿Piden los estudios que inicialmente pensaron o no? ¿Sí? Bien, ¿qué le piden entonces? A ver, vayan de... O lo primero, o lo más fácil que van a tener para poder, lo primero que pedirían o lo más accesible que tendrían para poder hacerlo. Una tirita reactiva en orina, o sea, la hacemos orinar un poquitito y veo. Bien, le doy una tirita reactiva. Listo. Y, bueno, están acá, le sacan sangre. Le sacan sangre, lo que decíamos, para poder ver cómo estaba ese riñón. ¿Sí? ¿Algo más aparte de la función renal les interesa? Bien, No, pues, porque no. bien. ¿Y todo eso lo pido de entrada? Le pediría un hemograma y una meterle para Perfecto. Bien. Bien, Bien. perfecto. No tuvo fiebre, pero sí es importante pensar que puede ser una causa de otro origen. Bien. Bueno, como complementarios trae una orina con hematíes, 2 a 5 por campo, célula de escasa cantidad, con proteinuria de 2 gramos por litro, 8.200 blancos, fórmula repartida, 58-36, sin fórmulas inmaduras, una hemoglobina de 11,7, con un hematocrito de 36, plaquetas normales, una urea, bueno, 30 miligramos por decilitro o 0,3, una creatinina 0,27, colesterolemia de 599, proteínas totales de 3,97, albúmina de 1,34. Con ese laboratorio, confirman su diagnóstico, va de la mano con lo que encontraron. ¿Qué les llama la atención? La orina, ¿es una orina esperable, normal? Tiene proteinuria. Bien, tiene proteinuria. Hematíes que tenga, ¿me llama la atención? ¿No me llama la atención? ¿Puede ser normal? ¿No puede ser normal? ¿Cuándo digo que una hematuria es significativa? Mayor a 5. Sí. 5, ¿sí? Bien. Y en el laboratorio aparecen las líneas celulares que están bien. Si vemos una función renal, ¿está normal o está alterada? Está normal. Bien. Pero tiene un colesterol alto, proteínas totales también. Y la albúmina, Está en normal, alta, baja, baja. baja. Muy bien. Entonces, con esto dicen, llamo para decir qué cuentan, qué le dicen. Tengo una paciente con qué características. Es la clase. Sí. ¿Eh? Bien. ¿Podrían hacer algún otro diagnóstico diferencial con esto? debe seguir con este. Sí, es una nena que está hinchadita, vos confirmaste el edema, tiene una función renal normal, tiene proteinuria y tiene hipoalbuminuria. O sea, lo único que se le viene a la cabeza es el síndrome nefrótico, digo. Y además tiene otra cosa, además capaz con
esto de que tiene la proteinuria, la colesterolina, la predicción, síndrome nefrótico, pero puede ser cosas y demás, Perfecto. causa hepática, Hepática. Ujú. Bien. hepática. Sí, dentro de otros podemos mencionar eso y después esto se Perfecto. confirma, ¿no? Bien. Y de todo esto, ¿qué me explicaría este abdomen globoso en la nena? El abdomen globoso de la nena. Edema de pared intestinal. Bien. Bueno, es un diagnóstico, es un síndrome nefrótico. Perfecto, muy bien. Bueno, en base a eso, vamos a comenzar a hablarlo. Ya aparte lo dijeron. El diagnóstico del síndrome nefrótico, cuál es la característica primordial o principal. Ustedes, ¿cómo definen síndrome nefrótico? Si tienen que dar una definición. Bien, Edema, bien, bien. Bien. Bueno, el síndrome nefrótico es la glomerulopatía primaria más frecuente en pediatría, la que vamos a encontrar. Muchas veces, y más adelante vamos a ir viendo que también se lo suele conocer como síndrome nefrótico idiopático, por las características y las presentaciones que suele tener, ¿sí? Constituye este síndrome idiopático, quiere decir idiopático, es cuando yo descarté, en el transcurso de la clase lo vamos viendo, la, la presencia de una enfermedad de base subyacente que esté generando ese síndrome nefrótico, ¿sí? En el 90% de los casos forman parte de ese grupo y se dan entre los 2 a los 12 años de vida. En la incidencia a nivel de la población pediátrica en menores de 16 años es de 2 a 7 nuevos casos cada 100.000 niños y se presenta desde los 2 a los 6 años. Es más frecuente en varones, pero esta diferencia no existe a nivel que son más adolescentes, ¿sí? La característica, es lo que estábamos diciendo, es la proteinuria, que es el signo clínico de lesión, que en este caso, cuando más adelante hablemos un poco de la fisiopatología, la lesión del podocito, que es la célula encargada de la barrera de filtrado glomerular a nivel del riñón, que esta alteración lo que hace es que haya una pérdida de la permeabilidad selectiva, entonces no filtra, empiezan a perder proteínas, que es lo que yo después termino sensando en la orina con las tiritas reactivas, buscando y demás, ¿sí? Esta proteína, obviamente, como dicen las chicas de allá, es en un determinado rango. Empieza a generar clínica o, yo digo, rango nefrótico cuando es mayor a 40 miligramos por metro cuadrado en el paciente. Y se acompaña, además, de hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque esta proteinuria es selectiva. ¿Por qué es la albúmina la que desciende? Esto es fisiopatología exacto, porque es la proteína de mayor peso molecular que tenemos circulando. Entonces es la primera que se va a ir y la que va a perder, ¿sí? Edema, dislipemia y alteraciones endocrinológicas asociadas. Bueno, un poco de la fisiopatología, acá todas las residentes, ayudantes de cátedra de Ramón y todas las clínicas habidas y por haber lo van a explicar muy bien. Hay dos teorías que explican cómo se da esta disminución o esta alteración del filtrado glomerular y con consiguiente clínica y la forma de presentación. Una es la teoría, mi inglés es muy bueno, Underfield, me dijeron que se decía así, y el otro es el Overfield, que es, uno es con la disminución de volumen plasmático y otro es ese volumen plasmático en realidad no disminuye, sino que se empieza a expandir a nivel vascular. Entonces, ¿se acuerdan de esta imagen? ¿Sí? ¿Qué es esta imagen? La nefrona, la unidad funcional del riñón, que estaba formada como el glomérulo, ¿sí? Con sus arteriolas aferentes y eferentes, ¿sí? La cápsula de Bowman. Lo están leyendo, o sea, tienen que ir leyendo nada más lo que está ahí. Eso no le estoy pidiendo mucho más que. ¿Sí? Bien. Entonces, cada parte cumple una función determinada, ¿sí? Vamos a ver que hay regiones o áreas de esta unidad funcional donde se absorben solutos, donde se absorbe agua y que es lo que termina teniendo la función del riñón. Bien. Y acá es donde vemos más de cerquita esa cápsula, ¿sí? La arteriola aferente, la arteriola eferente, ¿sí? La cápsula parietal, el espacio, la lámina interna, y acá estarían
las células y la membrana basal de estas células, que son los podocitos, que son los encargados de participar en esa barrera de filtrado glomerular, y que formaban esas famosas estructuras que eran los pedicelos, que eran las apéndices, las extensiones de los podocitos, que generan como ese entramado, que es el que forma la estructura de la barrera de filtrado, ¿sí? Cuando hay una alteración en ese filtrado, en esa barrera, es que se empiezan a producir la pérdida de proteínas y demás. Estas dos teorías tenemos, por un lado, la que le decía, la teoría de en cuanto a la formación del edema, la teoría Underfield, que habla, bueno, hay una alteración a nivel de esos mecanismos. En su mayoría, los estudios lo que dicen que tiene que ver con una cuestión genética, una alteración a nivel de la afectación en la producción de las proteínas encargadas de generar la estructura molecular de esos podocitos, actina, miosina, todos los microfilamentos que forman parte de la estructura, que eso hace que se altere esa barrera, pierda la homeostasis, hay una pérdida de proteína, se genera la proteinuria. Esto hace que haya una alteración en el catabolismo renal de la albúmina que no llega como a empatar la síntesis hepática, por así decirlo. O sea, estoy perdiendo más de lo que puedo llegar a producir, ¿sí? Esto genera la hipoalbuminuria, que es lo que yo determino y censo. Esto que por una cuestión de cambio en las presiones oncóticas, decíamos, la mayor proteína circulando hace que baje la presión oncótica. Y como baja, ¿qué pasa con los líquidos? Fuga a donde hay más o donde hay menos. Pasa. Bien, perfecto. Y esto genera que ese líquido se acumule, genere el edema, y esto a su vez hace como un círculo vicioso con, ¿no? Cesando la hipoalbuminemia con el sistema renina angiotensina aldosterona que dice, no, para, hay poca agua, empiezo a estimular y eso en realidad lo que no tengo es cómo agarrarla, por así decirlo, porque la estoy perdiendo, ¿sí? Y la otra teoría lo que dice va mucho más a nivel mucho más molecular que tiene que ver con las alteraciones a nivel de los canales de sodio, potasio, TPasa y la alteración que eso genera. La hipovolemia, la supresión de renina angiotensina y por consiguiente más cambios a nivel de las fuerzas de Starling, ¿se acuerdan que eran las que mantenían las presiones a nivel de ambos lados? Y se genera el edema. Básicamente es lo mismo, baja la presión oncótica, el agua se va y genera el edema a ese nivel. Bueno, quedó claro eso, es como lo más básico como para poder pensar del por qué está perdiendo. En este caso porque yo estoy viendo que lo está perdiendo por orina, pero si yo después veo que tiene un paciente que ingresa con edema, pongamos como pensar en la clase edema como motivo de consulta, edema. Le hago una orina, no tengo proteinuria o no tengo una proteinuria en rango nefrótico, tengo que, bueno, ¿dónde está perdiendo? O sea, ¿qué está pasando? O sea, o no produce o por dónde la está eliminando. No produce y hay una nivel hepática en la fábrica y vemos las causas de esa falla en la producción, o las está perdiendo por orina o las está perdiendo por materia fecal. Hay algo que está, ¿sí? Y ahí tenemos las famosas enteropatía periodontal de proteínas y todo lo demás. Pero pensar a raíz de eso. En edema, primero que sea, bueno, determino con una tirita reactiva. Algo simple, fácil, sencillo, siempre y cuando tengo un paciente que está haciendo pis. Si el paciente no está haciendo pis, es otro el planteo que deberíamos pensar, ¿sí? Lo que les tiene que quedar de la fisiopatología es que en el pediátrico es más hipovolémico, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, bueno. La clasificación de es de la Sociedad de Pediatría Española. Van a ver que el primario, decíamos, o idiopático, es aquel que descartamos que tenga una causa subyacente que esté generando la alteración a nivel renal, ¿sí? Después tenemos las presentaciones congénitas, que son muy infrecuentes y graves, se presentan antes del año de vida y ya hay una alteración desde el periodo fetal en el nene. Y después tenemos todas las que son secundarias, que ahí es cuando empezamos a ver secundarias a otra glomerulonefritis, a púrpuras, a nefropatías, a síndromes genéticos, a vasculitis, a lupus, que vemos un montón acá, las famosas nefritis lúpicas después por la evolución, ¿sí? A diabetes, a enfermedades infecciosas, como decía Jay, tratar de ver si esa causa no es por una cuestión infecciosa. ¿Por qué? Como proteína, la proteína actúa a nivel de todo nuestro sistema inmunológico, además también entonces puede ser propenso a generar infecciones, a neoplasias, a fármacos. Después tenemos todas las que son asociadas a síndromes genéticos específicos que tienen que ver con esto que le decía yo de a nivel molecular, de alteración de una u otra proteína que codifique o no más un pedicelo izquierdo que un derecho, y entonces en vez de tener eso,
afecta y altera la barrera, o sea, como muy molecular y genético, ¿sí? Pero generalmente nosotros vamos a estar situados acá, en los idiopáticos o primarios, ¿sí? Que son los de mayor frecuencia, y cuando vamos a ir viendo que si tiene una evolución como más tórpida o hay una cuestión que me haga pensar que puede estar asociado a otra cosa, no sé, es un nene que viene chiquitito y comenzó con anasarca o está cítico, busquemos cuál es la causa, ¿sí? A ver, las que rotaron por maternidad. Un paciente acítico, líquido por todos lados, causa de infecciosa para pensar en ese paciente. Una Storch, ¿cuál? Lo más común. La más común de todas. Sí, la sífilis. Sí, Sífilis. Ujú. Bien. Esto para que tengan y piensen en las distintas opciones, porque también va a pensar después qué es lo que voy a ir buscando, o sea, a medida de cuántos exámenes complementarios yo vaya avanzando o no, y en quiénes tengo o no que pedir por ahí los perfiles genéticos, buscar la familia, ver antecedentes. Si viene un nene que está hinchadito y tiene una manifestación, pero me dice la madre, no, todos los hermanos le pasó igual, listo, yo sé que ya viene una cuestión genética y hay que... Bueno, ¿cómo se utiliza el diagnóstico? Es lo que hicieron recién. Es simple y pensar qué es lo que tiene, cómo se generó ese edema, de dónde puede venir y qué es lo que voy a pedir. Principalmente los antecedentes en vías de evolución, presentación, síntomas asociados, características, ¿sí? ¿Qué buscamos en el examen físico? Lo que estábamos diciendo. Y los estudios complementarios, desde lo más básico, una orina y una tira reactiva en orina, hasta el perfil genético si queremos pedir como para poder llegar a descartar. Pero la triada característica o principal va a ser la presencia del edema, ¿sí? La proteinuria en un rango nefrótico y la hipoalbuminemia. Eso es como triada, ¿sí? Después, obviamente, acá en el hospital vamos a encontrar más menos y vamos a encontrar aquel que se va escapando de la presentación atípica, ¿sí? Pero bueno, ahí ya va a haber otro tipo de abordaje. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Principalmente el edema. Un porcentaje se puede presentar con hematuria. ¿Por qué? Porque así como se afecta el filtrado la barrera de filtración, puede haber pérdida de sangre, ¿sí? Por esa barrera. Puede generar hipertensión arterial. No suele ser lo más frecuente, pero el paciente puede tener. ¿Por qué la presión arterial? ¿Por qué? Sí, ¿y qué más? Por también la sobrecarga hídrica, la activación del sistema, la hipovolemia que se sensa. Algunos pueden evolucionar con una insuficiencia renal, ¿sí? Que lo van a ser las próximas clases, la vamos a ver bien. Puede haber signos de atopía, ¿sí? No olvidar que en estos nenes, como en cualquier otros, antropometría, crecimiento y desarrollo. En estos casos, por ahí más pensar en los nenes que tenemos que vienen una característica de asociar algún síndrome o alguna enfermedad de base y que manifieste o que impacte en su crecimiento. Auscultación respiratoria, ¿para qué? ¿Qué buscamos en la auscultación respiratoria? La sobrecarga. Signos de sobrecarga, ¿sí? ¿Cuáles serían? Rales. Ajá. ¿Rales de qué Tercer ruido, tipo? Crepitantes. Bien. Tercer ruido. Tercer ruido. Alejamiento de los ruidos cardíacos. Hepatomegalia dolorosa. Ujú. ¿Qué más? Irritación yugular. Disminución de murmullo. Bien. El uso de músculos accesorios en la respiración como mecanismo de dificultad respiratoria. La ocultación respiratoria que estábamos diciendo, ruidos cardíacos, la presencia de soplos, de tercer ruidos. El dolor de la distensión abdominal por el líquido y a nivel de aumento de la pared del intestinal. La diarrea, que puede ser una forma de presentación de estos pacientes. ¿Por qué? Porque hay aumento de agua y esto hace que aumenta mayor o sea, hay una cuestión, un aumento en las deposiciones por el mecanismo que eso genera. O por ahí asociado a otra y hay una enteropatía que está perdiendo y eso también lleva a que se genere la causa, ¿sí? Y esto que decimos el mayor susceptibilidad a las infecciones, porque las proteínas participan en la síntesis de todos los anticuerpos. Entonces, estos pacientes, vamos a ver después en las medidas generales y en el manejo a tener en cuenta, son susceptibles a presentar infecciones. En su mayoría, principalmente, ¿a qué? Gérmenes. Los que rotaron ya por nefro, neumococo. ¿Qué Bien. más? Bien. ¿Qué más? Piensen qué puede dar. ¿Qué órgano va a afectar? Infecciones, bien, ¿ah? ¿Qué gérmenes?
infecciones en piel, por ejemplo, ¿qué gérmenes? Cáfilo y Los propios de la piel. Ujú. bien. A nivel abdominal, que también le vamos a dar respuesta. Bueno, ¿qué vimos? Básico, partimos desde la orina que decíamos, pero bueno, un hemograma, ¿sí? Para poder buscar las causas, si hay citopenias o no. Un coagulograma, ¿sí? Una función renal, un hepatograma, proteínas totales, albúmina, un medio interno, calcio, fósforo y magnesio, que solemos nosotros pedir acá porque tenemos la disponibilidad, pero en realidad es que muchas veces no se pide y no es de primera línea. La orina completa, si puedo, y si no, una tirita reactiva, o sea, poder hacer una tirita. Que la realidad la orina completa es la misma tirita que nosotros la hacemos, la hace otro, pero sí. El perfil lipídico, y también se podría pedir el perfil tiroideo porque hay algunas afectaciones endocrinológicas o los síndromes genéticos se asocian a alteración. Por eso digo, todo esto va a ir dependiendo de la medida que vayamos descartando y cómo se vaya presentando. Las serologías para buscar causas de origen infecciosa. Y después ya vamos más para lo sistémico cuando empezamos a pensar en lupus, complementos, inmunoglobulinas, ¿sí? Otro tipo de sistemas. Siempre vamos a pedir, si hay alguna causa que nos genere duda y si tiene dificultad respiratoria, si hay por sospecha de signo de sobrecarga, una radiografía para poder objetivarla o no, y una ecografía abdominal y renal para poder valorar esos riñones y ver si hay líquido libre, cómo están los intestinos, cómo están las asas. Y otra cosa que se suele pedir, lo hemos pedido acá para poder instaurar el tratamiento, es la solicitud de la PPD, ¿sí? Antes de poder iniciar un tratamiento que muchas veces por guardia pasa que, bueno, no, indicale nomás y después lo vamos haciendo en el tiempo si no hay ningún antecedente en la historia clínica que nos llame la atención, pero la PPD siempre se pide. ¿Por qué le pedimos PPD? Porque lo vamos a inmunodeprimir, porque yo voy a empezar corticoides a altas dosis que pueden ir subiendo e incluso puedo llegar a requerir una segunda línea después con los pulsos de salumedrol. Entonces necesito por lo menos chequear y tener dentro de mi algoritmo diagnóstico, ¿sí? Bueno, ¿está acá alguna duda, alguna pregunta? Algo que de las varias, porque seguramente vieron un montón de, bueno, no sé si un montón, bueno, un montón de síndromes nefróticos, nefríticos, que hayan hecho diferente, que se pensó de una manera distinta, que se priorizó, se jerarquizó de otra forma. Ninguno que le llamó algo la atención. No, que viene así de libro, no. No, que viene así. Bueno, Bueno, dentro del tratamiento, sí, dentro del tratamiento síntomas. sí, decime, Jovi. No, piel atópica como cualquier otro nene alérgico, como el asmático. ¿Viste cuando vamos y preguntamos signos de atopía en los asmáticos? Piel seca, quebradiza, ¿qué más? No, uno húmeda, Que puede predisponerse que más puede más a lastimarse, a cortarse, a infectarse. a ese, Como a ese lado. no quiere decir que todos se van a presentar con signos de atopía. No vamos a ir a buscar unas lesiones en piel en los nenes. Bueno, a ver, pero yo tengo que estar pensando que por ahí, a raíz de una infección, se desencadenó el cuadro como puerta de entrada, buscando de ese lado. No va a ser la forma de presentación más típica del nene, pero a la hora de ir a valorarlo, así como opinamos el peso, la talla, buscar otro tipo de sintomatología. ¿Sí? Tal vez pero a ver, se pone el Pero- Y a veces viste que genera mucha duda también. ¿Qué es? A veces te viene bien del libro. Este que viene bien del libro viene bien, pero después tenemos aquel nene en el que tiene mucha hematuria y tiene proteinuria, y digo, bueno, y además está ¿Qué es? hipertenso, y digo, pero tiene hipoalbuminemia, y digo, ¿dónde me paro? ¿Qué es lo que hago? O sea, digo, ¿es un nefrítico? ¿Es un nefrótico? Algo renal hay y tengo que tener de definirlo a ver cuál es la causa. ¿Para qué lado voy más, no? Bueno, y dentro del tratamiento, vamos a ver si está dentro del sintomático. Tenemos que ver que lo tratamos desde la fase aguda y se mantiene hasta la remisión del síndrome nefrótico, ¿sí? Los objetivos son tratar las complicaciones y tratar de no llegar a esa y obtener la remisión completa, prevenir las recaídas y las complicaciones a largo plazo secundarias al tratamiento. ¿Por qué secundarias al tratamiento? Porque como dijo Fabi, el tratamiento de base va a ser el corticoide, ¿sí? Con todo lo que eso
conlleva al paciente, ¿sí? Bueno, ahí la base es el corticoide, generalmente prednisona, arrancamos bioral y para esto nosotros acá en el hospital tenemos la posibilidad de estar en contacto continuamente con el nefrólogo de guardia, que es el que lo puede indicar, pero si no, si yo tengo la sospecha, estoy objetivándolo a través de los exámenes clínicos complementarios que le pedí, El tratamiento es prednisona oral a 60 miligramos metro cuadrado día, entre 4 a 6 semanas, máximo 60 miligramos si el peso es menor a 60 u 80 si es mayor a 60. ¿Sí? Bueno, medidas generales. A ver, espera, bueno. ¿Ustedes qué le harían a las conductas? Este paciente con edema, con... Junto con el signo vital, generalmente haciendo mucho hincapié en la toma de la queda, por ejemplo. bien, Bien, ¿qué con más? ¿Cómo? Restricción. restricción hídrica. ¿Se acuerdan a cuánto, cómo? ¿Siempre se restringe? Bien, ¿y de qué va a depender si restringe o no restringe? Perfecto. Del sodio y si, bueno, y de la uresis, está acompañado o no de diuresis. Sí. Bien, Exacto. bien. Y si decido restringir, ¿cómo restringo? ¿Me da lo mismo que tome 1 litro, que tome 2 litros? ¿Le digo, no, que tome menos que lo que toma siempre mamá? ¿O dale en vez de 2 tazas, dale una? ¿Cómo está aproximada? Bien, Perfecto. igual ahora lo vamos a ir poniendo. ¿Qué más? Balance, perfecto. Estricto. Ujú. Sí, diurético, pues estamos haciendo una restricción en este paciente. Peso. Bien, Bien. Tiras reactivas. Ajá. bueno, lo que les tiene que quedar es eso, la restricción hídrica, sí, como bien dijeron, la dieta normoproteica, 1 o 2 gramos kilo día, la dieta hiposódica, el balance, vital, Dieta siempre y cuando el paciente pueda comer. tal cual. Si es un paciente que yo veo que tiene mucha distensión abdominal, tiene líquido, está con asitis, y no sé si lo voy a... Ahí no. Bueno, si el paciente puede tolerar la vía oral, hay que dejarlo con vía oral. Lo que dijo Fabi, eso no pasa, bueno, ahí se evaluará la vía endovenosa, ¿sí? Lo En mismo a la hora de general, restringir los líquidos, no siempre tienen que ser restringidos con aporte parenteral. Si puedo restringir por vía oral, si bien está bien, lo voy controlando, siempre y cuando yo tenga un control estricto de ese balance y el reevaluar continuo al nene por lo menos las primeras horas que estoy internado. de peso. Bueno, También. también. ¿Cómo se acaban las necesidades basales? En un nene que pesa 13 kilos. Ujú, Perfecto, uno que pesa 40. 1150. En un 13. Dos. Más de 30 superficie corporal. ¿Sí? Y ese, Claro, 300. entre 300 o 400 mililitros metro cuadrado o 2/3 de las necesidades basales. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien, bueno, después siempre aportar vitamina D, 1000 unidades día, ¿sí? Hasta ahí Porque nosotros seríamos la restricción hídrica, ahora veríamos por cual. WAD, después ya entraría la indicación como del nefrólogo y demás. Después, bueno, ya cuando esté internado todo, siempre prevención de infecciones, sí tener en cuenta el calendario de vacunación en estos pacientes, sí ver que tenga la vacuna para neumococo, ¿sí? El tema de diuréticos siempre va a ser consensuado con nefrología, ¿sí? Por el riesgo de la necrosis tubular aguda y atrogénica, al aumentar la diuresis en un paciente que, como dijimos, siempre tiende a la hipovolemia, ¿sí? Albúmina solo en casos de hipovolemia clínica con taquicardia, hipotensión, edemas incapacitantes o infecciones graves. Y bueno, la vacunación es importante, la antigripal anual, tanto en el paciente como en la familia. Las vacunas a virus vivos atenuados están indicadas en las recaídas. ¿Cuáles son las vacunas a virus vivos atenuados? Pensaba que eran solamente nefróticos, ¿no? Claro, Triple viral, varicela, ¿qué más?
No escuché. Rota, dijeron. ¿Rota? Eso, Está todo grabado, esto queda en el YouTube. a veces Parece. Fiebre amarilla sí, pero la rota no. ¿Sí? No. Bien. ¿Quedó claro cuál es? Bien. Y acá algo, esto. Claro, dice, albúmina. Nosotros acá en el hospital vamos a ver porque tenemos un servicio y estamos acompañados a hacerlo, pero generalmente no se suele indicar. Los pacientes con la restricción y el corticoide suelen tener una buena evolución, la mayoría en el 90% de los casos evolucionan favorablemente, pero si no, la indicación de la albúmina alguna vez les tocó pasar, les han indicado pasar albúmina, han visto. Tres días de albúmina y con eso empezó a hacer muchísimo. Mejoró. Bien. ¿Te acordás cómo es la dosis y cómo se administra? Un gramo kilo día, perfecto. Día. ¿Y qué tengo que tener en cuenta a la hora o qué otro parámetro tengo que tener en cuenta a la hora de infundir albúmina? Bien. Los parámetros vitales, ¿sí? Y generalmente se suele administrar furosemida asociado a la administración de albúmina para poder acompañar esa ¿En qué administración. momento pongo la furo? A las 6 ¿Cómo se va A la mitad de la administración. A la mitad. Siempre es a la mitad, ¿sí? Es importante. ¿A cuánto la van a poner? Hacemos un repaso de todo. Muy buenos días. Sí. Perfecto. Como la Mm. solemos usar, ¿sí? Bien. Bueno, ¿Mm? ¿Y cómo es eso de la mitad? Durante en la el mitad de la medio, administración, o sea, ponerle que vos estás calculando que va a pasar en 3 horas, a la mitad del tiempo en el que está administrando, le vas a pasar. bien. Bueno, vamos a ver el estado clínico de respuesta al tratamiento. Estas son definiciones que después, bueno, las pueden obviamente leer, pero para repasar, Y esto ya, de vuelta, partimos de la base que tenemos un nene en el que está conseguido por un servicio y que es como para que ustedes puedan llegar a tener noción, porque van a escuchar muchas veces, mira, cuando te pasan en la guardia es un nene que está en remisión, que está en recaída, bueno, de dónde surge ese concepto y a raíz de qué es que se habla de recaída, remisión, resistencia, ¿sí? bien. La remisión completa es cuando desaparece directamente la proteinuria y se normaliza el valor de la albúmina. La remisión parcial es la normalización de la albúmina con persistencia de la proteinuria en rango no nefrótico. La recaída es cuando vuelve a aparecer esta proteinuria durante 5 días consecutivos en cualquier momento de la evolución. Y la resistencia es que la proteinuria persiste a pesar del tratamiento implementado tras 8 semanas del tratamiento, ¿sí? Cuando hablamos de tratamiento estamos hablando de la corticoide terapia. Siempre la base es el corticoide. Bien. Bueno, después tenemos, a ver, vieron que dentro de la clasificación, esto lo podemos tener en la clasificación o dentro del tratamiento. Vieron que lo clasificábamos en primario, en secundario, pero también lo podemos clasificar en córtico sensible, córtico resistente, córtico dependiente, ¿sí? Córtico sensible, va a desaparecer la proteinuria y se normaliza la albúmina. A las 4 semanas del tratamiento con corticoides, o sea, al mes vemos esa mejoría. Acá estarían la mayoría de los pacientes. Es el Responden y tienen una buena 90%, evolución. ¿sí? ¿Sí? Vieron que al principio en la introducción lo pusimos. Córtico dependiente, ¿cómo lo tomamos? Con 2 o más recaídas al bajar la dosis del corticoide a días alternos o recaída en las 2 semanas siguientes a la suspensión del mismo, ¿sí? Y la corticoresistencia va a ser o la persistencia ya de la clínica o del laboratorio de la proteinuria luego de 8 semanas del tratamiento. ¿Se entiende?
Y acá ya ha incluido ciclos con metilprednisolona o salumedrol, que a veces van a ver que algunos pacientes están pasando ciclos con corticoides, pero una potencia más, que es en este caso la metilprednisolona. Bien. Bueno, vamos a ver la progresión de la enfermedad, ¿sí? Y dentro de las complicaciones podemos tener la lesión renal aguda, ¿sí? Porque dentro de las causas primarias es primaria, ¿por qué? Porque afecta al riñón. Después otra de las complicaciones son las infecciones, ¿sí? O sea, uno no pone antibióticos de entrada, no los ponemos los antibióticos por las dudas que el paciente puede llegar a tener una infección en piel, ¿sí? Una neumonía, ¿sí? Entonces, pero una vez que las detectamos, ahí tratamos precozmente. La mayoría son las infecciones en piel, las neumonías y las peritonitis bacterianas espontáneas, ¿sí? Que dijimos los gérmenes, estáfilo, estrepto, hemófilo, ¿sí? Son todos los gérmenes que más tenemos que sospechar. Después la insuficiencia respiratoria de causa restrictiva, en casos excepcionales secundarios a citis grave, con derrame pleural extenso y marcada restricción de la ventilación. La infusión de albúmina, como dijo Wendy, es a 1 gramo kilo al 20% en 3 a 6 horas, ¿sí? Y furo a la mitad. De 0,5 a 1. Claro, a 0,5 miligramos kilo. Bueno, al final de la infusión, bueno, el Al medio. mitad y al medio. Y la hipertensión arterial que puede estar, y ahí vamos a asociar un IECA o un ARA2, un enalapril de 0,1 a 0,6 miligramos kilo dosis en 2 tomas, máximo 20 miligramos dosis. Después otra de las complicaciones son las tromboembolíticas y evitar el reposo, no que se quede en cama porque eso puede perpetuar más, ¿sí? Y ante la presencia de anasarca grave, tromboembolismo previo, corticoresistencia, corticoterapia prolongada, especialmente si coexiste con hipovolemia o inmovilización prolongada, porque a veces puede tener una citis importante que, bueno, por más que vos no lo quieras tener en reposo, tiene que estar, ¿sí? Indicamos aspirina. ¿A cuánto le indicamos? A 50 a 100 miligramos día, o heparina de bajo peso molecular de 0,1 a 1 miligramo kilo día cada 12 horas. Otra de las complicaciones son las trombosis, la alteración de la mineralización ósea, porque secundario a qué va a ser que se altera la mineralización ósea. Insuficiencia renal. Ya, Por la pérdida por la corticoidoterapia prolongada. tratamiento con corticoides, ¿sí? El hipotiroidismo lo podemos tener porque se van a perder las proteínas transportadoras de las hormonas tiroideas, entonces va a hacer que las mismas que bajen. Entonces, bueno, algunos pacientes pueden llegar a requerir la T4, ¿sí? Y las hiperlipidemias. Entonces, bueno, por ahí también alimentación bajo contenido en grasa, ¿sí? La idea de esto es, no, acá como siempre le voy a repetir, no es una indicación de que ustedes lo van a tener que tratar o manejarlo, pero sí para que los tengan y lo puedan pensar en esos pacientes Claro. porque muchas veces tenemos el paciente que viene por primera vez y se hace el diagnóstico ahora del síndrome nefrótico, nefrítico, lo que sea, pero a veces tenemos pacientes que ya vienen con un seguimiento, vienen a hacer tratamientos muy puntuales o tienen una evolución muy torpe, entonces como para que lo puedan pensar, Y que que es algo que entiendan puede pasar, por qué está suplementado con tiroides o porque tiene o porque tiene tratamiento tratamiento con vitamina D, ¿sí? para que les sea más familiar esto, ¿sí? Bien, seguimos. Bueno, tenemos criterios de biopsia renal, ¿sí? Siempre uno de los criterios es en la primera manifestación, ¿sí? Que curse con insuficiencia renal, hematuria macroscópica, hipertensión, en menores de 1 año o en mayores de 10, que es cuando nos salimos del rango más habitual, ¿sí? Incluso hay un capítulo especial en síndrome nefrótico menor del año de vida, ¿sí?
en un síndrome nefrótico familiar, en un córtico resistente, según como sea la evolución de este paciente, con una respuesta desfavorable, una corticoresistencia tardía, ¿sí? Previo a la indicación del tratamiento inmunosupresor, ¿sí? Con anticalcinéurico, ¿sí? Y un tratamiento prolongado también, con los mismos entre 18 a 24 meses. Después también la indicación del síndrome nefrótico con recaídas frecuentes o corticodependencia. Y cuando recomendamos un estudio genético, cuando tenemos una historia familiar, padres cosanguíneos, niños menores de 1 año, ¿sí? un síndrome córtico-resistente sindrómico, ¿sí? Y cuando sea resistente a inmunosupresión según edad y etiología, ¿sí? Histología. Van a ver que en la mayoría no requiero la biopsia para hacer el diagnóstico, porque es un diagnóstico clínico acompañado de una manifestación de laboratorio, ¿sí? Pero si No vemos necesito, que pero, evoluciona mal, pero va a haber cosas puntuales en las que el paciente que se manifiesta con insuficiencia renal en el menor de 1 año sí o sí, porque yo tengo que descartar que no es algo congénito, y en esos de evolución tórpida, que ya lo va definiendo el especialista, de decir, bueno, no viene respondiendo al corticoide, aumenté, hice pulsos, hay algo más, o muchas veces en esa duda diagnóstica, ese paciente que dice, no se termina de comportar como un nefrítico ni como un nefrótico, está ahí, y la biopsia va a ser que me el, defina bien. que ¿Se acuerdan cuando, esto también es pregunta de anatomía patológica, cuando se hace la biopsia, cuál es la alteración más frecuente encontrada a nivel del síndrome nefrótico? Alfonsina, que ay, te dio, te dio como muy fanática de Anatopato. ¿Se acuerdan? La enfermedad por cambios mínimos. Dentro de los síndromes nefróticos idiopáticos, la enfermedad por cambios mínimos es la más frecuente dentro de esas alteraciones. O sea, cambio mínimo quiere decir esa afectación mínima a nivel del pedicelo, del podocito, que es lo que hizo. No hubo otra estructura afectada más que esa barrera de filtrado glomerular. Lo digo porque a mí me encantaba y era rentado de historias. No, no se habían dado cuenta. Entonces, en esas cuestiones van a ver que se está indicada la biopsia. No siempre, jamás. Sí, por eso a veces solemos nosotros acá en el hospital, muchas veces lo solemos pedir un coagulograma a los pacientes cuando ingresan, aprovechando a veces el pinchazo, porque digo, yo no sé si alguien no va a querer programar una biopsia, si alguien no va a querer poner un catéter, si no va, cómo va a evolucionar. Entonces a veces el coágulo va asociado también como por eso. ¿Y por qué más? ¿Qué indicación qué otro indicador indirecto, no teniendo con esto, me habla el coagulograma? dentro de todo lo que nombramos. ¿Eh? La función hepática, ¿sí? La producción de proteínas, de factores de coagulación, de cómo está, además, ese hígado funcionando como, es como una patita que me ayuda un poco más en el que yo tengo por ahí ese paciente con ese ni, no en el que viene del libro, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuándo internamos a estos pacientes? Todo paciente con primera manifestación, cuando sospecho que no está cumpliendo bien el tratamiento, ¿sí? O la restricción dietética, o manifestaciones clínicas de hipovolemia, de edema grave, de dificultad respiratoria, con complicaciones infecciosas y tromboembólicas en cualquier momento evolutivo, ¿sí? Ahí lo tengo que internar. Y cuando consultó al especialista, todos los pacientes, ¿sí? En su primera manifestación para, bueno, establecer una estrategia de seguimiento, ¿sí? Un comportamiento evolutivo córtico-dependiente o córtico-resistente y manifestaciones clínicas de hipovolemia, edema, dificultad respiratoria, complicaciones infecciosas, tromboembólicas y también que haya un cambio en la evolución. Bueno, como dijimos, la causa más frecuente en pediatría es la primaria, el patrón histológico más frecuente son los cambios mínimos, la corticosensibilidad inicial es cercana al 90%, ¿sí? O sea, la mayoría responde. Las recaídas luego del debut son frecuentes y se mantiene la corticosensibilidad. La biopsia no está indicada en todos los casos. El pronóstico a largo plazo no va a definir la respuesta inicial al tratamiento con corticoides. Siempre es importante brindar información sobre la enfermedad, explicar las recaídas, las remisiones, explicar por qué es tan importante
la restricción hídrica, el control de los líquidos, ¿sí? La adherencia al tratamiento. Identificar los signos de alarma, ¿sí? Para cuando tiene que consultar inmediatamente, ¿sí? Y es muy importante, ya que es un tratamiento con corticoides, el control periódico, vigilar el crecimiento, la correcta dosificación de los fármacos y la prevención de sus efectos secundarios. Bueno,